Este día martes, pero tenemos que hablar de lo que pasó ayer en la comisión bicameral en el Congreso de la Nación, porque allí se presentó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, para dar explicaciones acerca de la desaparición del ARA San Juan. Es justamente una comisión que se creó a pedido de los familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido el pasado 15 de noviembre. Bueno, allí justamente, se dieron algunos momentos de dramatismo, también fuertes reproches, ¿no?, de los familiares del ARA San Juan. Y uno de los momentos más importantes fue cuando Aguad anunció que van a contratar el equipo de un venezolano para buscar al submarino, un contrato que va a costar casi $4 millones. Es un equipo de búsqueda privado que va a trabajar durante 100 días para tratar de dar con el submarino desaparecido, teniendo en cuenta que ya la ayuda internacional desapareció. El último equipo extranjero que estaba trabajando en la zona de búsqueda había sido el Yantar, que abandonó el lugar, así que esta información fue realmente muy muy importante para los familiares de los tripulantes desaparecidos. Tenemos un invitado con nosotros. Sí, Horacio Calderón, analista internacional, está en contacto con nosotros. Hola Horacio, ¿cómo te va? Victoria y Diego te saludan, buenas tardes. Hola Horacio. Buenas tardes, estoy viendo, ¿cómo están? Horacio, ¿estuviste presente ayer en la bicameral? Estuve a las 9 horas Sí. horas y pico que duró eso. ¿Y sacaste alguna certeza de lo que dijo el ministro de Defensa o no? No, yo creo que había una repetición de conceptos ya conocidos, una reiteración a través de una filmina, un PowerPoint, Sí. bastante bien elaborado, con mapas de alta complejidad. Lo que sí a mí me sacó, no las dudas, porque realmente eran escasas, es el hecho de que el submarino nunca estuvo en las proximidades de Malvinas, ni que tampoco se violó el Tratado de Madrid. Ajá. No, eso por un lado. Yo creo que el gobierno descarta, como también coincido en eso, descarté yo desde un principio, también la posibilidad siempre existe, ¿no? La probabilidad digna de ser mencionada, como se ha corrido en algunos medios, de que el submarino fue atacado por otro submarino nuclear, a propulsión nuclear, ¿no? O sea que yo realmente creo que esto es una reiteración. La verdad que ahí se hicieron muchas preguntas, los familiares hicieron una catarsis, o sea hay que respetar los sentimientos de ellos, algunas de ellas con bases que no eran racionales. Vos decís que habiendo escuchado a Aguad, al ministro de Defensa, queda claro que lo que le pasó al submarino, por más que no lo encuentren, fue un desperfecto e ingresó agua a la zona de baterías. Yo diría que ha sido la consecuencia de múltiples causas que convergieron en una catástrofe, ¿no? Tampoco el ministro, creo yo, está en condiciones, y nadie, de hablar con absoluta certeza qué fue lo que determinó la pérdida del submarino, más allá de lo que es conocido, el desperfecto de las baterías de proa, el ingreso de agua por el snorkel, etcétera, ¿no? Más, por supuesto, lo que comentó el mismo comandante, que bajaban a plano de seguridad hacia 40 metros para descansar, ¿no? Es decir, yo creo, en lo personal, vuelvo a reiterar, el submarino no estaba en condiciones de ir inmersión en ese momento, ¿no? Pero eso es una apreciación de uno que tendrá que surgir luego de las investigaciones que haga la justicia, que haga el gobierno por su parte, que las está realizando, y además la comisión bilateral, corriendo el riesgo de que cada uno de los poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lleguen por razones que no corresponden en este momento analizar, no se puede ser ni contrafáctico ni tampoco predecir a futuro, pueden surgir 3 dictámenes diferentes. Claro. ¿No? Lo que yo realmente me dio vergüenza ajena es escuchar que el ex jefe de Estado Mayor, general de la Armada, almirante Marcelo Surur, dijera que él no sabía absolutamente nada de lo que ocurría en esto, que es como diría el coronel Carlos Pisolito, es parte de un cromañón militar. Claro. O sea, acá lamentablemente estamos frente a una situación desesperante del material
aéreo, ni hablar, porque no lo tenemos, del material naval, y además ni hablar del terrestre. O sea que, además, frente a un recorte de varios miles de millones de pesos en el presupuesto para la defensa, que de alguna manera ahora se ha ejecutado un poco más livianamente como consecuencia de esta tragedia del submarino. Sí. Pero lo que a mí me da la impresión, lamentablemente, ya por repetición, es que los altos jefes militares, en este caso específicamente me refiero al jefe de Estado Mayor General Naval, son políticos con uniforme. Miran cómo continuar con su cargo, cómo abulonarse a su sillón, sí. Y bueno, y no miran hacia abajo, porque yo no puedo creer que un jefe de Estado Mayor General no conozca la situación de un arma estratégica como es el caso del Ara San Juan. Sí, aparte, claro, era el único submarino operativo, ¿no? En ese momento, la verdad, tremendo. Horacio, ¿sabes qué? Yo me pongo en el lugar de los familiares, ¿no? Y digo, si a mí me hubiera pasado esto, ¿no? Y hubiera perdido, no sé, mi papá, mi hermano, mi marido, quien fuere. Yo necesito responsabilizar a alguien, o sea, yo necesito que alguien tenga la culpa, porque yo necesito que alguien me dé una respuesta, o que alguien le pague el colegio a mis hijos, o que alguien se haga cargo de algo. Pero digamos, por supuesto, ¿no? Como entonces, mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Alguien. Porque es como lo que pasa con salvando las distancias, sí, ¿no? Por favor, porque después digo, no, porque comparaste. Lo que pasó con el colectivero, ¿no? No, bueno, es que el gobierno de la provincia nos tiene que dar la plata para la policía. Entonces, acá la Matanza dice no, porque y en la provincia dice no, porque la Matanza se tiene que hacer cargo de sus recursos. Entonces, nadie nunca es responsable de nada. Entonces, todo el mundo se echa la culpa. En este caso, ¿a quién tiene la culpa, Horacio? Bueno, acá hay dos cosas que hay que separar. Por ejemplo, Victoria me parece importante, sobre todo yo soy miembro de la familia naval y sin embargo he sido uno de los más duros con respecto a la institución, lo habrás escuchado. Sí. Yo creo que acá, primero que todo, tiene que haber una investigación judicial, que es la que está en curso, y debe ser la justicia la que determine quién es culpable o no. Lo que sucede es que acá hay una cadena de responsables, que por un lado, y esto no significa que la cadena de responsabilidad, bueno, haya uno que sea culpable o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he vivido esto en el año 2008, ¿no? Donde ustedes saben, porque me han hecho numerosos reportajes, donde a diferencia de esta oportunidad, bueno, yo le informé, no conociéndola en ese momento, a la entonces ministra Linda Garré, que había un submarino rumbo a Chile que estaba en malas condiciones y que se iba a averiar. Bueno, el submarino se averió. Y después la ministra decidió no enviarlo más a ningún lado, lo hizo volver a Mar del Plata, con suma cautela, hubo que hacerle una reparación en Ushuaia. Fíjense que le dieron orden de zarpar teniendo el submarino, el Ara Santa Cruz, que es gemelo de un problema complicado en el sistema hidráulico de inmersión. Sí. El sistema hidráulico de inmersión es nada más y nada menos el que mueve, por ejemplo, la expulsión del lastre, entre otras operaciones propias de esto. Y además un problema en el cabletán. Estamos hablando del Ara Santa Cruz, año 2008. Una tragedia que se pudo evitar con una decisión tomada, acertada en ese momento. Bueno, esa decisión no se tomó ahora, pero tampoco la podía tomar el ministro Oscar Aguad, quien yo creo que debería, sinceramente, apartarse de estas funciones, sino el jefe de Estado Mayor General. Tiene que estar enterado, no puede decir yo no sabía que la unidad estaba en estas condiciones. ¿Y por qué no sabía? Sí sabía porque estaba perfectamente informado. O sea, él lisa y llanamente mintió. Entonces hay una cadena también de responsables, desde el mencionado almirante Marcelo Surur, no tengo absolutamente nada personal en contra suyo, yendo hacia abajo, bueno, y hay que determinar realmente si estaban en conocimiento o no de la situación del submarino. Horacio, estuviste ayer durante todo el tiempo, de comienzo hasta el final, en el Salón Ilias de la Cámara Alta. Exactamente. Y se definió que se le va a otorgar becas educativas a los hijos de los tripulantes porque se considera que los tripulantes del Ara San Juan eran mayoritariamente el principal sostén económico de las familias. Y justamente se hace días después de aquel video que se difundió de una de las familiares de uno de los tripulantes que decía: solo nos dieron 10.000 pesos. No digo la suma porque una vida vale 10.000 pesos, pero digo,
como que denunciaba que había un apoyo económico mínimo, poco sustentable para ellos, y así era como que los querían arreglar, ¿no? De alguna manera convencerlos de que con eso ya los iban a ayudar y nadie les daba ningún dato de nada, absolutamente de nada. ¿Cuál es el semblante? ¿Cómo se fueron ayer los familiares después de haber respondido preguntas el ministro de Defensa sobre qué pasó con el Lara San Juan y estas decisiones, por ejemplo, de las becas educativas? ¿Hablaste con ellos? ¿Qué te dijeron? Yo he estado más que todo observando, no hablando, Sí. porque la función mía justamente era analizar, ¿no? Uh-huh. Analizar la situación, eventualmente si a uno le pedían alguna participación o algo, dada mi condición, digamos, de ex representante de los astilleros Manuel Domé García, y aparte específicamente de este modelo de submarino en particular. Los familiares tenían posiciones encontradas, algunos de ellos, unos con otros. Yo creo que los alivió mucho la promesa del ministro de contratar esta plataforma, este submarino de búsqueda de la unidad perdida, ¿no? Yo creo que ellos se quedaron muy conformes con respecto a eso y seguramente van a estar esperando que se concrete rápidamente la contratación. Horacio, ¿vos qué opinas de esto? La contratación. Sí, ¿qué opinas? Y mira, yo creo que el éxito de una búsqueda de este tipo va a depender de que la empresa cuente con todos los datos necesarios para poder ingresarlos a por supuesto, una computadora, y justamente a partir de esos datos poder determinar en qué áreas comenzar la búsqueda y bueno, en cuáles no, o cuáles postergar. Porque hay un problema acá. Que también se nota por falta, a lo mejor, de conocimientos técnicos del ministro, que tampoco puede tenerlo, ¿no? Hablando ya siendo un poco más objetivo. Es decir, ha habido participación de las principales marinas del mundo, por eso, las más importantes tecnologías y todo esto. Pero ¿qué sucede? Cada área que fue, por supuesto, rastrillada algunas numerosas veces, se hicieron con tecnologías diferentes. En algunos con sonar pasivo, sonar activo, en otras con ambas, en otras con unos sistemas electrónicos de última generación. Pero el submarino, a mi juicio, no puede desaparecer. El submarino está en la zona donde lo están buscando, ¿no? Lo que sucede es que, como le explicamos acá en el canal en reiteradas oportunidades, es como una cordillera invertida, este talud, donde hay una cantidad enorme de grietas, en las cuales, por ejemplo, hay profundidades que llegan a los 1800 metros. Además hay algo que no se dijo, por ejemplo, que el submarino no necesariamente descendió cuando ocurrió esta catástrofe horizontalmente. Lo más probable es que el submarino pueda haber descendido y de alguna manera chocado, o, por ejemplo, quedar insertado en una de estas grietas de manera vertical. Con lo cual, la búsqueda no va a poder ser mayor, ya sea la tecnología que se use, de más de 8 metros, que es más o menos el diámetro aproximado del submarino. ¿Y qué tiene esta tecnología venezolana que no tienen las otras? Bueno, es que va a ser a lo mejor la única unidad, o una de las pocas unidades que estará en funcionamiento. No es que yo no es que esté de acuerdo con esta contratación. Yo creo que debería complementarse con otras. Pero los familiares han insistido tanto que a lo mejor desde el punto de vista técnico no ha resultado. Sí. Ojalá, Dios quiera que sí. Sobre todo, primero... ¿Pero qué les vas a decir? ¿Que no? También... No, yo estoy... Bueno, a ver... O sea, poniéndote en el lugar del gobierno, ¿no? O sea, los familiares te lo están pidiendo. Si el gobierno si los familiares lo piden, y lo han pedido de manera tan unánime, diría yo, o sin oposición, yo creo que efectivamente hay que cerrar este acuerdo y dar la oportunidad a esta unidad para que realmente pueda localizar... Es que el gobierno, el Estado les debe tanto, debe tanto que no... O sea, rechazarles esto, no sé, es que es algo que... No se lo va a rechazar, no. El gobierno ha prometido que va a cumplir con esto, y yo creo que va a cumplir en los términos que explicó el ministro, pero yo creo que con tantos decretos de necesidad de urgencia que ha firmado este gobierno, yo no sé cómo se pueden atrasar tanto tiempo, de diciembre hasta ahora, para tener la contratación, no de uno, a lo mejor de varios de estos sistemas. Claro. ¿No? Porque yo creo que este sistema que van a contratar debería ser complementado con otro. Claro. ¿No?
y a lo mejor gastar 10 millones, 20 millones de dólares, pero realmente dar respuesta a la tragedia. Sí. Primero que todo, la pérdida de los tripulantes, que son 44. Además de eso, bueno, determinar cuáles fueron las causas definitivas, porque acá hay operaciones políticas que uno ve en medios de comunicación que, por ejemplo, parecen pretender que la Argentina se enfrente a Gran Bretaña sobre la base de un hecho inexistente, como sería el supuesto ataque contra esta unidad. Sí. Entonces acá hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno opine para no realmente no agravar la situación y restringir un poco la búsqueda de las causas a lo que es más probable. Todo es posible, por supuesto. Sí. Es posible que el submarino haya sido hundido y la posibilidad existe. Sí. Y la probabilidad es casi nula. Claro, no, y también tampoco olvidarse de los que están vivos, ¿no? De los que están acá arriba, ¿no? De los familiares que están vivos acá, que no se olviden de ayudar a los que están, que eso es tremendo. O sea, vos viste el video, Horacio, ¿no? No solamente el video, yo aparte estuve estabas con los familiares, los tratás, vos sabés lo que pasa. Las 9 horas observando, mirando las actitudes de los familiares, cuando hablaba cada uno de ellos, qué cara ponía uno cuando hablaba el otro. Es decir, he seguido de cerca. Y yo creo que acá la prioridad, es la contención de las personas que están vivas, o sea, los familiares, darle respuestas a sus necesidades inmediatas y a las que sean a largo plazo. Estamos hablando de becas de chicos para que estudien. Claro. Bueno, y también no hay que olvidar que se expone el Estado a una demanda de los familiares también. O sea que acá hay que tener en cuenta que estamos frente a una situación dramática por la gente que ha quedado sin respuesta. Y cuando habla de gente que ha quedado sin respuesta, yo me incluyo, aunque no haya perdido ni un familiar, ni un amigo en esta oportunidad. O sea que yo coincido contigo, Victoria, que realmente la prioridad en este momento es encontrar los restos de ese submarino, que es una demanda que hacen los familiares, y al mismo tiempo a ellos contenerlos con todo el poder y los recursos que tiene el Estado y que malgasta el Estado a lo mejor en campañas electorales, en promesas que después nunca cumplen. Tal cual. Horacio, te agradecemos muchísimo. Por favor. Muchísimo, siempre es un gran placer hablar con vos. Gracias, lamentablemente este momento con este drama, pero bueno, hay que intentar solucionar y dar respuesta a todas las preguntas que hay sin contestar, valga la redundancia. Seguro. Gracias, Horacio. Un abrazo a los dos. Chao, hasta luego. 2 de la tarde, 46.